Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy continuamos con nuestro módulo de preparación de Economics dentro de lo que sería pues, este curso del CFA nivel 1. Ya estamos muy cerquita de terminar. Creo que este es el penúltimo vídeo y casi que ni me lo creo después de todo este tiempo juntos. Pero bueno, en cualquier caso, la cosa es avanzar, la cosa es terminar. Y bueno, pues con muchísimas ganas, ¿no? Entonces, bueno, a todos vosotros que seguís ahí, gracias por continuar viendo el contenido, por apoyarlo y bueno, en cualquier caso, espero que os esté ayudando muchísimo. Deciros también, recordaros que tenéis las diapositivas subidas a Hotmart, donde allí, pues bueno, también podéis estudiar, os las podéis descargar para trabajar en PDF y es una forma también de ayudar al canal con la creación de este contenido. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con una temática como es la de el comercio internacional y que bueno, vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Bien, pues en primer lugar vamos a tratar de explicar qué es esto del comercio internacional, entre lo que se enmarcaría, ¿no? Pues el concepto de libre comercio, que lo que viene a ser pues es la interacción de las distintas economías unas con otras, en las que todo se basa principalmente pues, en tratar de aumentar el bienestar, intercambiando excedentes de producción. Todo lo que tú no eres capaz de consumir o de vender internamente, pues en el caso de que tengas un excedente, puedes ir a buscar otro agente económico que tenga déficit y venderlo, ¿no? Y aquí pues empezaría un poco ese concepto general. ¿Qué es importante? Que obviamente pues los países, como las empresas o como cualquier agente económico, se puede especializar, ya sea por la existencia o por la disposición de una serie de recursos que pueden ser naturales. Por ejemplo, si tienes petróleo, pues obviamente te puedes especializar en ello porque ya tienes ese recurso, ¿no? Pero también puede ser una especialización más técnica por el hecho de que tienes pues mano de obra muy especializada porque has sido capaz de atraerla. Entonces, en base a todo ese mix tanto de recursos externos como internos, pues podemos empezar con el propio comercio. Dicho esto, aparecen dos definiciones muy importantes. La primera que sería pues la de ventaja absoluta. La ventaja absoluta viene a ser de una forma total, de una forma agregada, pues si un país, ¿no? Nos dice un país tiene ventaja absoluta en el caso de que sea capaz de producir ese bien a un coste menor. Pero estamos hablando, como digo, de recursos totales, es decir, sería como a nivel agregado. Cosa diferente es la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, en vez de ser de forma agregada, es decir, de forma total, en la que, bueno, si hablamos de ventaja absoluta, pues en el caso de que uno sea capaz de producir un bien a $10 y otro a $5, pues obviamente, ¿no? Ventaja absoluta será este segundo porque es capaz de hacerlo más barato o a un coste menor. Pero en el caso de ventaja comparativa ya no nos están hablando de estos $10 o de estos $5, sino que nos están hablando del coste de oportunidad de otras cosas, sino que por lo tanto vamos a tener pues un bien A y otro bien B y nos van a hablar de si existe ventaja comparativa o relativa en función de a lo que tenemos que renunciar para especializarnos en otro producto. Esto hay muchísimos ejercicios, sobre todo en la parte del Learning Ecosystem, y os recomiendo encarecidamente que hagáis muchos. No es nada complicado porque al final es una división y ya está, es ver la diferencia comparativa y a lo que se debe de renunciar por hacer todo bien. Por lo tanto, pues bueno, como es bastante sencillito, pues tampoco me voy a detener mucho, pero sí que lo tengáis en cuenta que os pueden salir unos ejercicios de este estilo y hay que hacerlos bien. No obstante, en esta gráfica sí que me voy a detener porque esto requiere de más tiempo, ¿no? Y esto sí que quería detenerme aquí para explicaroslo muy bien. A la hora de hablar de economía o a la hora de hablar de comercio internacional, tenemos muchísimas variantes porque nos pueden hablar de una economía cerrada, de una economía abierta grande, es decir, que es capaz de influir en el comercio internacional. Bueno, hay muchísimas variables. En cualquier caso, la que nos presentan aquí es la de una economía abierta, genérica, en la que nos van a dar un punto inicial y luego nos van a hablar de qué pasaría en el caso de que pusiéramos algún tipo de traba, como podría ser un arancel. Entonces, vamos a ver el punto inicial y luego vamos a ver cuáles son los efectos de imponer pues, alguna restricción al comercio. Lo que tenemos aquí, pues fijaros, ¿no? Tenemos la oferta y tenemos la demanda en la parte de abajo, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este punto, por ejemplo, este sería el de equilibrio, y cuando se produce una situación en la que se generan exportaciones, cuando tú obviamente tienes una oferta mayor que tu demanda, pues obviamente todo ese excedente vas a ir al exterior para tratar de venderlo. En el caso contrario, lo mismo, si tenemos un punto de equilibrio y tenemos una demanda interna mayor que la demanda externa, pues todo este excedente o toda esta parte extra que no has llegado tú de forma interna, tienes que acudir pues a las importaciones para bueno, pues, satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar muy claro, porque ahora lo que vamos a ver es qué ocurre si un gobierno o una economía pues decide plantear o crear algún tipo de barrera y sobre todo arancelaria. Fijaros aquí, nos encontramos en el segundo gráfico que acabamos de explicar, en la que tenemos pues obviamente una demanda mayor que la oferta. Por lo tanto, si tenemos una demanda interna mayor que la oferta interna, pues tenemos que irnos al exterior y realizar importaciones, es decir, tenemos que traer del exterior porque internamente pues nuestra oferta no llega, ¿no? O por lo menos los productores domésticos no pueden alcanzarla. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues en un primer momento en el que se generan exportaciones, todo este excedente, toda esta zona interna de aquí, que veis en verde y en amarillo, pues sería un excedente que se está creando, es decir, es algo que se está generando riqueza. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo de repente establezco desde el punto de equilibrio mundial en el que yo tengo oferta y demanda y que lo que no llego pues lo cubro a través de, en este caso, de importaciones, pero decido poner pues un tarifo, un arancel, algún tipo de arancel o de barrera arancelaria, ¿qué es lo que hago automáticamente? Que este precio, que anteriormente este era el del equilibrio y finalmente este era el precio que estaba, digamos, puesto o marcado por mercado, que me obligaba a recurrir al exterior, pues yo automáticamente, si pongo una barrera, fijaros cómo los excedentes o las ganancias de cada una de las partes implicadas se va a reducir. Esta parte de aquí, fijaros, esta amarilla es la que siempre nos van a decir que es la que gana el propio Estado. Porque pensad que de toda esta riqueza completa que teníamos aquí y esta zona central, ahora mismo se va a reducir muy mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo esta zona interna de aquí es la que se va a quedar como ganancia final. ¿Y quién va a ser el verdadero beneficiado? Pues el Estado. Porque pensad que yo cuando estoy imponiendo un arancel, pues obviamente estoy taxando o estoy fiscalizando parte de las ganancias que se van a producir. Por lo tanto, esto que veis aquí, esta Y y esta X van a ser pérdidas de eficiencia motivadas por haber de alguna manera manipulado los precios de equilibrio o los precios a los que se establecen los intercambios a nivel internacional. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo la conclusión a la que quiero llegar es que cuando tú estás poniendo barreras al comercio internacional, lo primero que estás haciendo es perder eficiencia y que hay pues una parte del comercio al cual pues obviamente no estás llegando a la riqueza total que te podría aportar por el hecho de que bueno, pues esta zona Y y esta zona X se van a perder completamente. Además, a continuación nos van a hablar también de dos modelos muy interesantes que vienen a explicar pues, las interacciones que se dan entre los distintos países que entran, ¿no?, en acuerdos comerciales. En el caso del modelo ricardiano, lo que nos habla o en lo que se basa principalmente es que solo existe un factor de producción sobre el cual se dan pues, las ventajas comparativas, ¿no?, de estos modelos que hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, la productividad laboral, que va a ser el elemento decisivo para saber si un país se especializa en una cosa o se especializa en otra en función de esta ventaja comparativa, lo que nos explica el modelo ricardiano es que todo ello se va a dar única y exclusivamente a el avance tecnológico que tenga ese país. Por lo tanto, si nos preguntasen cuál es el concepto diferenciador por el cual el factor de producción-trabajo se amplifica, pues deberíamos de hablar de que dentro del modelo ricardiano pues siempre va a ser la tecnología. Por otra parte, tenemos el de Hexker y Olin, que viene a ser un modelo similar, pero en el que incluyen un factor más. Es decir, ya no solo nos hablan del trabajo, sino que además se incluye el capital. ¿Qué implica esto? Que obviamente pues esas ventajas comparativas ya no van a depender solo de la mano de obra, sino también de pues, las cantidades relativas de cada factor que tiene cada uno de los países, ¿no? Y ya no solo centrados en la especialización de las personas que son capaces de generar esos inputs, sino también de la cantidad y de la calidad de capital
implementado en cada una de esas economías. Y bueno, dicho esto, vamos a centrarnos también en un último punto que creo que es sencillo, como son los distintos acuerdos comerciales que se pueden dar entre países o en economías. Os recomiendo también que os lo sepáis bien, porque bueno, son preguntas sencillas y que podemos resolver fácilmente. Nos van a hablar de la zona libre de comercio, que en este caso, pues entre los países que han adoptado el acuerdo se van a eliminar todas las barreras a la importación y la exportación, es decir, a nivel comercial. Después tenemos la unión aduanera, en la que bueno, ya no es solo que se eliminan todas las barreras entre sí mismas, sino que además vamos a ser ciertamente proteccionistas, vamos a poner restricciones comunes al exterior, a los que son considerados como no miembros o con los que no tenemos ningún tipo de acuerdo. Después el mercado común, que este sería pues una vertiente pues muchísimo más amplia de la zona de libre comercio, por el hecho de que aquí todas las barreras sean comerciales, pero aquí ya hemos eliminado incluso las barreras a la libre circulación de personas y de capital, por lo tanto esto sería ya algo muy cercano a lo que nos encontramos pues eso, con la Unión Europea, etcétera, y que avanza por el hecho de que dentro de la Unión Económica pues viene a coger todo lo que se aplica dentro del mercado común, pero además se establecen instituciones y se adoptan políticas comunes para que obviamente el funcionamiento interno sea mejor. Y luego, por último, la vertiente de la unión monetaria, que es, además de todo ello, pues vamos a adoptar una moneda única para que ya digamos, pues la facilidad comercial pues sea incluso más beneficiosa y mucho más ágil. Por lo tanto, dicho esto, damos por finalizado el vídeo. Como habéis visto, pues son contenidos a priori sencillos, que sí que os recomiendo que hagáis muchísimos ejercicios para que no se nos olvide nada y que ya pues tengamos cierta atracción y nos acordemos de todo siempre que nos ponga una pregunta delante. Por lo tanto, cerramos aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier duda o cualquier consulta me la dejas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.